Saludemos a esta hora a nuestro invitado, el ex candidato a la gobernación de Antioquia, Robinson Giraldo. Qué bueno que esté con nosotros, Robinson. Bienvenido a Clicracia, el poder de la información, un clic, la democracia en la información. Gracias. Roger, muy buenos días. Un placer estar contigo en tu programa. Yo pues ya llevo un buen tiempo radicado en Bogotá, dedicado a los asuntos académicos, laborales y siempre dispuesto a participar en todos los programas de interés que tú planteas a toda la audiencia y a todos los escuchas. Muchas gracias. Oye, ¿qué está haciendo en Bogotá? Entonces, cuéntenos, a ver, ¿está dedicado a qué? Roger, a tomarle el pulso a la política. Bogotá. Robinson Giraldo fue candidato a la gobernación de Antioquia, el hombre que ha defendido, a ver, enseguida lo concretamos y lo precisamos, porque es que en torno a esto hay muchas formas de ver, de interpretar, y a veces nos equivocamos. Entonces yo digo a la federalización, y eso tiene que ver acaso con lo que acaba de pasar en el Congreso de la República, con la decisión que se ha tomado en octavo y último debate por ser precisamente una reforma a la Constitución a través de acto legislativo, que se reformó el sistema general de participaciones y ello implica mayor descentralización. Eso tiene que ver acaso con lo que ha venido planteando el hoy gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en torno a la autonomía fiscal que debe tener, en este caso, Antioquia, o cada uno de los 32 departamentos, o cada uno de los 1.104 municipios. En fin, Robinson es experto en estos temas y por eso está aquí con nosotros. No sé si ya regresó, la señal se le cortó. Yo miro por acá por el interno, se salió Robinson. Bueno, entonces mientras él llega, con esta explicación que le estoy dando, yo creo que volvemos otra vez a lo político. Ayer, por ejemplo, decíamos, Javier, que se decidió. Ahí regresó el doctor Robinson. Ahí está Robinson. Se paró, pero bueno. Bueno. Ayer decíamos, Javier, recuerda usted que muy importante la decisión tomada por el Congreso de la República de reformar la Constitución, reformando el sistema general de participaciones, porque ello permite que el dinerito que llega al gobierno central ya no simplemente se distribuya desde allá de manera centralizada, sino que les va a tocar por competencia a alcaldes y gobernadores hacer uso de ese dinero. ¿En qué? Especialmente en educación, en agua potable, en saneamiento básico, en necesidades muy importantes. Entonces eso suena a descentralización, a romper con la centralización. Sin embargo, recuerda lo que dijo ayer el gobernador de Antioquia, Javier, a propósito de esto, que usted dijo, sí, pero no. Sí, que todo lo que apunte a quebrarle el espinazo fue lo que él dijo al centralismo es bienvenido, pero que aún todavía con esta reforma a la Constitución había o quedaba todavía pendiente o definida la dependencia todavía muy radical y muy definida de las gobernaciones frente al gobierno nacional en términos fiscales y de autonomía regional. Así que él sigue insistiendo es que es el referendo, el camino que le va a dar esa plena autonomía de las regiones frente al gobierno nacional. Exactamente, un referendo por la autonomía fiscal. Es que él ha insistido en eso, en la autonomía fiscal, que por eso es muy bueno tener a Robinson Giraldo con nosotros, porque cuando estuvieron aspirando el año pasado a la gobernación de Antioquia, había tres posiciones en torno a la descentralización, lo digo de manera general, o a la centralización, al excesivo centralismo de nuestra república unitaria, Colombia, o república unitaria, que aunque se diga democrática y descentralizada, con un excesivo centralismo. Entonces había tres posiciones, la de Robinson Giraldo, quien
es nuestro invitado, pero tenemos problemas con él. Aquí está otra vez la de Mauricio Tobón y la de el hoy gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Este último hablando de no federalización, pero sí autonomía fiscal. Muy bien, Robinson, otra vez, ahora sí, esperemos que esté con nosotros. Bueno, siempre nos presentan estos problemitas de conectividad, Roger, pero ya estamos acá, ya solucionamos los problemas técnicos. Bueno, Robinson. Roger, bueno, estabas haciendo como una introducción a la reforma al acto legislativo para aumentar los niveles de descentralización en el país, ¿es así? Sí, señor, pero antes ayúdenos a entender que es que estaba hablando yo mientras usted organizaba nuevamente su conexión de tres aspectos. ¿Cuál es la diferencia realmente, usted que es experto, entre federalización, lo que acaba de pasar acabando con el excesivo centralismo a través de la reforma a la Constitución, reformando precisamente el sistema general de participaciones, o lo que mantiene como una idea perenne el gobernador de Julián Rendón, la autonomía fiscal? Bueno, estos temas son muy apasionantes, son muy técnicos y a veces por lo técnico se vuelven densos y quizá difíciles de comprender por la audiencia, porque pues, no todas las personas tienen, a pesar de que yo sé que hay un nivel calificado de escuchas, es un asunto que tiene una excesiva reglamentación desde el punto de vista histórico, político, jurídico, filosófico, y por eso un debate de estos y todo lo que estamos viendo en el país, el desarrollo de toda la normatividad, se cometen tantos errores. Yo hago un esfuerzo grande por empezar el debate, por tratar de empezar como a ordenar las ideas. Vamos a empezar a ordenar las ideas desde su significado, desde la etimología de la palabra, para que las personas entendamos qué es lo que pasa o qué hay en el fondo de todo esto. Colombia, por su misma composición geográfica, es un país de regiones y es un país que en sus orígenes de formación de la República fue y tuvo un arreglo federal. Estamos hablando de 1811, quizá la primera, la segunda carta constitucional que tuvimos, que fue de las Provincias Unidas. Ese modelo era un modelo federal. El federalismo tiene una palabra particular que es la autonomía. ¿Y qué significa autonomía? Es autonormarse. Es que un pueblo, que una sociedad tenga la posibilidad de autonormarse. De ahí viene la palabra autonomía. Transcurrieron los años, llegamos a una época centralista en la Nueva Granada, de 1832 en adelante, bueno, de 1821 la primera constitución, luego llegamos a una época federal en 1858 hasta 1886, y en 1886, en la constitución de Núñez, el país adopta un arreglo centralista, presidencialista, con un propósito descentralizador, es decir, centralismo político y descentralización administrativa. Ojo con la palabra descentralización, que es diferente a autonomía. Son dos cosas muy diferentes. Se utilizan en el medio de una manera ambigua, sin este tipo de precisiones, y de ahí vienen muchas de las confusiones que hay hoy. Cuando uno invoca la autonomía fiscal, o cuando el gobernador de Antioquia invoca la autonomía fiscal, a lo que está haciendo referencia es a un arreglo federal. Cuando uno invoca la descentralización fiscal y administrativa, está haciendo alusión a un Estado unitario, que esa es la diferencia en las formas de república. O tenemos una república unitaria que tiene un solo centro de impulsión de poder, o tenemos una república federal donde cada región y cada estado asume y tiene su potestad legislativa y su potestad administrativa. Tiene autonomía política y administrativa. Hoy, la autonomía del Estado colombiano, la autonomía que nosotros tenemos, es una autonomía limitada, y lo ha dicho la Corte Constitucional en muchísimas sentencias.
La Corte Constitucional ha dicho, la autonomía territorial está limitada a los ámbitos de la Constitución, porque prima el Estado unitario sobre cualquier otro arreglo, cualquier otra disposición que controviera el Estado unitario. Entonces, para llevarlo a términos más prácticos de comprensión y hacerme entender, cuando hablamos de Estado unitario, hablamos de lo que hemos conocido en Colombia como el control del poder en Bogotá. Todo funciona desde Bogotá, las cortes, el ejército, la Policía Nacional, la Autoridad Aeronáutica, absolutamente todas las fuerzas y todos los órganos de poder funcionan en Bogotá. En un arreglo federal sería distinto. Ahora, ¿qué pasó? Los acumulados y los pasivos sociales del Estado en el 91, el Estado que dijo, esto está demasiado mal, las regiones están muy atrasadas, vamos a darles mejores condiciones y vamos a crear una reforma para que se le transfiera más recursos a las regiones. Ese fue el propósito de la Constitución. El gobierno de Pastrana reforma esta disposición y luego el gobierno de Uribe en el 2007 hace una transición hasta el 2016, pero concentra más los recursos en Bogotá, le da más poder al presidente de la República. Eso generó unas desigualdades grandes, el país no despega, las regiones siguen atrasadas. La lógica de desarrollo, el modelo de arreglo institucional de Colombia es un modelo caótico, más de 13.000 homicidios anuales, pobreza multidimensional desbordada, pobreza monetaria en unos niveles altísimos, etcétera, etcétera, etcétera. Las condiciones de subdesarrollo de Colombia son evidentes. ¿Qué se pretendió con este acto legislativo? Volver a esa fórmula original y darle entonces esa posibilidad a las regiones para que tengan mayor recurso. Pero el problema no para ahí, el problema es más profundo. El problema obedece al despilfarro del Estado, a la incapacidad y a la incompetencia que tenemos nosotros como sociedad para tramitar los asuntos desde lo local y desde lo regional. Recordemos que tenemos más de 1.100 municipios, 32 gobernaciones y que la corrupción está al orden del día ahí. Entonces, el reto que se viene, Roger, ahora es cómo la plata de más que se le va a transferir a las entidades territoriales, ese dinero efectivamente sí va a servir para resolver los problemas. Hoy, a pesar de las reformas que ha habido, de las transferencias, de la reforma al sistema general de regalías que le empezó a transferir más dinero a los alcaldes, el problema sigue intacto. Diría yo que, modestia aparte, tengo un buen conocimiento de todo ese tema de las finanzas públicas. El tema no ha mejorado en Colombia, Roger. Entonces, lo que hay hoy es una situación como de falta de técnica jurídica. Se aprobó un acto legislativo que no se hizo al derecho. Es positivo. Es como cuando uno va a construir una casa y lo primero que usted va y compra es la pintura y el estuco. Eso es lo último. Usted primero tiene que comprar el acero, tiene que comprar el cemento, tiene que comprar el concreto, todo para poder hacer la estructura. Aquí nos adelantamos, compramos estas otras cosas, no se van a perder, pero nos tenemos que devolver a hacer la estructura, que es una ley de competencias donde demostremos y donde le ordenemos a las entidades del Estado descapotar, utilicemos otro término, reducir las funciones administrativas en el centro y transferirle esas competencias y recursos a las entidades territoriales, departamentales y municipales. Me explico, si el Ministerio de Agricultura no va a seguir funcionando en Bogotá, todas esas funciones hay que trasladárselas a las diferentes secretarías de Agricultura de los departamentos y darles el recurso para que cumplan esas competencias. Luego viene un tema de fuentes de financiación. Hay que rediseñar en Colombia las fuentes de financiación de los recursos públicos y las entidades tienen que crecer en autogestión. Tercero, tiene que existir un capítulo grande, fuerte, severo, que es el más difícil, que es el recorte político de la burocracia en Bogotá, de la burocracia central. Ese es uno de los elementos que más
dificultades va a generar Roger en adelante. Y bueno, no quiero que muy bien. No, perdón, tranquilo. No, muy bien, muy, diría yo, muy claro, muy pedagógico. Yo lo entendí. Yo espero que mucha gente lo haya entendido. Absolutamente claro. Pero entonces sabemos que se acaba de aprobar un acto legislativo que fue sobre el que nos ha venido hablando nuestro invitado Roy Giraldo. El acto legislativo es que reforma el sistema de participaciones de tal manera que sean los alcaldes y los gobernadores quienes entonces manejen unos recursos ya en mayor cantidad. Antes se les pasaba el 24% aproximadamente de los recursos que les llegaban a la nación, se repartía apenas el 24%, ahora se llegó al 39,5%. Pero es cierto, usted dice, y sigue, el ejemplo de la construcción de la casa es muy claro, porque entonces debía haber sido primero la ley de competencias, antes que el proyecto de acto legislativo de reforma del sistema de participaciones, pero ya viene la ley de competencias. Pero usted habla, a propósito de la ley de competencias, yo estoy pensando en la idoneidad, el buen manejo, el cero corrupción, la verdadera conciencia de quienes manejarían los recursos, que son los gobernadores y los alcaldes. Esto no está contemplado, o cómo se va a respetar que así sea, que realmente los recursos sean no para politiquear, sino para lo que realmente deben utilizarse: educación, agua potable, saneamiento básico, entre otros. Bueno, Roger, ahí es donde entramos en la complejidad del tema. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Lo que pasa en Colombia es que nuestro modelo, nuestro sistema presidencialista va a seguir incólume. Por eso nosotros planteamos en la campaña a la gobernación que Colombia necesitaba un arreglo diferente, que le diera más participación a la ciudadanía, que le diera más participación a las organizaciones políticas, a los gremios, a la sociedad civil en su conjunto, porque el presidencialismo es lo que tiene a Colombia en un mar de corrupción. ¿Y por qué digo esto tan categóricamente, Roger? Porque vemos cómo día tras día los ordenadores del gasto se han visto inmiscuidos en escándalos de corrupción. Gobernadores, los que te quieras y los que quieras traer a colación, alcaldes en cantidades, gerentes de hospitales, directores de institutos, ministros. Digamos que el modelo que tiene Colombia es un modelo propio de naciones subdesarrolladas, muy distintivo esto entre Latinoamérica y África, y digamos que Europa tiene un arreglo distinto. Entonces, ¿qué va a pasar? La plata va a llegar, pero los escándalos de corrupción van a seguir iguales, a menos que, ojo con lo que voy a decir, esta reforma nueva tenga un alcance permitido por la Corte Constitucional para reformar la forma de gobierno, cosa que es muy difícil. Yo siempre he sostenido que una vez se dio este proyecto de acto legislativo, para poder que esto funcione bien, el país obligatoriamente va a tener que entrar en un proceso constituyente para reformar la administración municipal, para reformar los órganos de control, para reformar los periodos de gobierno, porque es que ese es otro problema. Periodos de gobierno en 4 años no está permitiendo que Colombia construya políticas de largo plazo, mínimo a 20 años, y lo que estamos haciendo es que cada 4 años se están dilapidando los recursos porque empezamos obras, y el contrario político, en la lógica que tenemos de guerra entre partidos, entre personas del mismo territorio, está haciendo agua a la administración pública. El problema de Colombia en su esencia es un problema de ineficiencia del aparato administrativo. El aparato administrativo nuestro es un aparato ineficaz, poco competitivo, si se quiere, en unos términos un poco modernos y desde la economía. Al no tener competitividad, el Estado gasta mucho dinero,
no optimiza procesos, no saca a la gente de la pobreza, no genera oportunidades de empleo, aumenta la corrupción, no hay control. Los problemas son tantos, Roger, que el país se va a ver abocado. Y mira, te lo estoy diciendo hoy, finalizando este año 2024, el país se verá abocado inexorablemente en un proceso constituyente para reordenar, rehacer, reordenar las instituciones del Estado. Doctor Robinson Giraldo, buen día, cordial saludo. Ese centralismo al que usted habla y que también lo expone, también opera en las regiones, y lo digo de los departamentos hacia los municipios y hacia las mismas regiones. Entonces, ¿hacia dónde habría que apuntar para que ese centralismo tampoco sea tan perjudicial como se viene dando ahora dentro de los mismos departamentos? Muy buena pregunta, Javier. Buenos días. Lo que acabas de mencionar, tienes toda la razón. Lo que se va a reproducir en las regiones es el mismo fenómeno que ocurre en Bogotá. Los gobernadores van a seguir recibiendo el dinero, los alcaldes seguirán recibiendo más transferencias, pero seguiremos en las mismas prácticas dictatoriales, en las mismas prácticas de, digámoslo como es, del capricho propio de cada gobernante, que esa es la forma más parecida a una monarquía. El presidencialismo y la dictadura de las mayorías es la forma más parecida a una monarquía. Así tengamos el embeleco del voto. El voto y las elecciones recurrentes y rotativas, permanentes y constantes, aparentemente le dan un manto de legalidad a la democracia. Pero lo que nosotros vemos en Colombia es que no. ¿A dónde hay que avanzar? A un modelo de ordenamiento territorial diferente, porque, entre otras cosas, este debate de la fiscalidad tiene sentido si primero se define cuál es el modelo de ordenamiento territorial. ¿Y por qué es importante definir el modelo de ordenamiento territorial? Porque el modelo de ordenamiento territorial lo que hace es que luego nos permite tener un modelo o una forma de gobierno más precisa. La forma de gobierno más precisa es que haya unidades administrativas más pequeñas. Por ejemplo, los cantones o las provincias son figuras semejantes, aquí las llamamos provincias, en Alemania se llaman Länder, en Suiza se llaman cantones, son, digamos, regiones más acotadas, más pequeñas, que reciben, ni siquiera ya reciben transferencias, sino que generan sus recursos y luego le trasladan al gobierno central un porcentaje para que el aparato nacional funcione, para que el gobierno nacional funcione. Entonces, por eso yo le decía al gobernador cuando estaba impulsando su referendo, que el referendo no iba a tener tránsito en la Corte Constitucional, porque el referendo era una muy buena intención, un muy buen propósito, que yo lo apoyaba como propósito, como intención, pero que desde la técnica jurídica y constitucional se circunscribía en un modelo federal, porque allá es donde debemos llegar. Y para eso se requiere una constituyente, porque ya la Corte Constitucional lo ha dicho varias veces. El Estado unitario es la columna vertebral de la Constitución y no se puede cambiar ni a través de referendo ni a través de un acto legislativo, solamente si hay una nueva constituyente. Entonces yo por eso digo esto. El país, yo hace muchos años, a mí no me gusta la figura de los departamentos como está hoy, porque están mal diseñados, están mal distribuidos. Ustedes ven, por ejemplo, el Cesar, que es una cola larga. Eso le impide a los ciudadanos integrarse de una manera a las instituciones de ese departamento. Hay que rediseñar unos estados y hay que hacer un nuevo arreglo territorial, un nuevo modelo de ordenamiento. Hay que ordenar el territorio y luego definiremos los niveles de gobierno. Entonces, vamos a tener el municipio como la división fundamental de la estructura político-administrativa del Estado. Luego podrán venir las provincias, que recibirán transferencias o las generarán directamente. Luego vendrán los estados, que integrarán diferentes provincias. Y luego habrá un gobierno central que de todas maneras no desaparece y se tiene que ocupar de otras competencias del resorte nacional. Entonces, miren todo lo que estamos hablando.
miren todo lo que estamos hablando, esto no va a ser posible resolverlo con un acto legislativo. Pero venga, como están funcionando hoy las provincias y las áreas metropolitanas son insuficientes, es decir, no tienen los suficientes músculo para poder plantearse como una verdadera mecanismo de asociatividad. En el año 2012, en el 2011, la ley 1454, que es la ley de ordenamiento territorial, se explayó en dejar figuras, pero no fue una reforma consistente. El gobierno también, por las premuras, por las carreras, como generalmente se genera, que aquí no se planifica todo el desarrollo legislativo y jurídico, sino que sobre la marcha se va desarrollando. Se promulgó una ley orgánica que le dio vida a las asociaciones de municipios, a las provincias, a las regiones de planificación especial, a los bancos de proyectos, a las regiones de planificación y gestión, que es la integración de varios departamentos, están los distritos, están el área metropolitana, que son todos mecanismos de ordenamiento territorial, de asociatividad, las áreas metropolitanas también, las provincias, pero no tienen el elemento esencial, no tienen cuerpo, tienen unas funciones mediocres, no tienen una verdadera autonomía y no tienen una verdadera capacidad de autogestión de recursos. Por lo tanto, todas esas figuras siempre están dependiendo de las transferencias, salvo las áreas metropolitanas, que por las tasas de compensación ambiental y las sobretasas que cobran por contaminación y las diferentes contribuciones tienen solvencia financiera porque están en centros urbanos. De resto, los otros esquemas asociativos no funcionan. Las regiones de planificación especial hoy no tienen mayor impacto, son entes generadores de burocracia y que sirven simplemente para hacerle el quite a la contratación pública, a la ley 80, porque se pueden establecer convenios interadministrativos entre municipios, pero no están cumpliendo la función de ser más eficientes, de planificar el territorio y de prestar de forma eficiente los servicios. Sí, señor. Oiga, yo lo aprovecho, Robinson, y le pregunto algo. Ha sido muy claro, absolutamente claro. No es fácil, de todas maneras, el tema, pero digamos que nos acercamos un poquitico más a la comprensión con su explicación, que es muy clara. ¿Usted ha visto algo que está pasando por ahí, aquí en Antioquia? Un grupo, un movimiento que lidera Juan Carlos Betancur. A mí me llega permanentemente, claro, yo lo invité aquí al programa alguna vez, hablando de República Independiente. ¿Sabe de qué le estoy hablando? Así es. O sea, yo le he dicho a él, yo le invité y le pregunté, oiga, ¿pero usted de dónde saca esto? O sea, ¿dónde está desde el punto de vista de la norma, de la Constitución y de la ley, lo que usted está pretendiendo? Que ya somos independientes, pues, si habla en esos términos. ¿Qué es eso realmente, Robinson? Usted que tiene la claridad. Yo, la verdad, le dije, eso era un embeleco suyo y le ha comido cuento un montón de gente, porque parece un embeleco. Roger, pues a uno la vida pública le enseña a tener aprecio por esas ideas, a tener respeto, porque yo creo que la persona que se dedique a impulsar una obra de esas, un proyecto, un propósito de esos, pues tiene valentía, tiene coraje, tiene decisión y hay que valorarlo. Yo he aprendido a eso, a respetar, así yo considere que están equivocados, y de eso se trata uno de los valores más importantes, que es el respeto, respetar las ideas del otro. Yo considero que están equivocados, yo considero que eso no tiene ningún tipo de validez hoy en estos tiempos modernos, cuando necesitamos consolidar un mercado interno, cuando necesitamos consolidar principios como la solidaridad, donde tenemos, lo que pasa es que ellos se inspiran en unos valores secesionistas, yo diría un poco xenófobos, tienen una marcada exacerbación por la reivindicación de unas condiciones de superioridad de una raza,
Y eso es lo que me parece peligroso, contraproducente. Yo por lo menos no tengo de problema porque yo me siento muy colombiano. Amo a Pasto, amo el Caribe, amo el Pacífico, considero que es nuestra responsabilidad histórica y desde lo que pasa en el mundo te puedo decir, ni España ni el país catalán que tiene una economía tan poderosa logró imponer su espíritu secesionista en este propósito. Yo creo que las tensiones geopolíticas hoy en el mundo, las condiciones de Colombia, la posición de Colombia en el mundo, la relación digamos, con los diferentes bloques económicos, no permitirán que Antioquia tenga un proceso secesionista. Además que desde la práctica, yo les he dicho, cuando usted quiera reivindicar una secesión de territorio, una independencia, porque ya no es ni siquiera una autonomía, sino una independencia y ser un país, lo primero que necesita es una fuerza militar, es un poder militar, porque digamos que históricamente, como han de pronto trascendido algunas repúblicas, ellos hablan de la balcanización de la península de los Balcanes, la antigua Yugoslavia, pero pasaron por una guerra atroz. Pues si ellos están dispuestos a ir a una guerra, levantar los fusiles contra los chocuanos o contra los caldenses, los risaraldenses, los cundinamarqueses, pues eso sí sería retornar a unas épocas aciagas de la historia. Entonces yo a ese tema de la independencia realmente me parece que está mal encauzado, que no tiene unos valores republicanos, cívicos y modernos acordes al desarrollo de la humanidad. Doctor Robinson, queremos aprovechar su presencia aquí yo particularmente por un asunto complejo y quiero que me dé su opinión si recuerda algo durante la campaña. Ayer la Asamblea de Antioquia aprobó una sobretasa para la seguridad de 1.09 billones de pesos que va a gravar a los estratos 4, 5 y 6 con un impuesto, eso no tiene otro nombre sino un impuesto sobre ese tema. Pues con 14 votos a favor, 10 en contra y unas abstenciones, la Asamblea aprobó eso. Hay un gran inconveniente, es que EP me dice, yo no le jalo a eso, yo no voy a cobrar esa sobretasa en la factura de servicios públicos. Pero usted se acuerda si durante la campaña el actual gobernador de Antioquia habló de ese tema, habló de una sobretasa, porque me imagino que es un asunto tan delicado que debió plantearse incluso desde el mismo programa plan de desarrollo. En el plan de desarrollo. No estaba contemplado en el programa de gobierno, tampoco quedó contemplado en el plan de desarrollo. El gobierno tiene la autonomía, la posibilidad, la iniciativa más bien, es la palabra, la iniciativa para este tipo de proyectos de ordenanza en materia fiscal, a pesar de que el proyecto sea inconveniente. El gobernador nunca se refirió en la campaña a esto. Realmente sí fue muy incisivo. Todos sabíamos que, digamos, la bandera del proyecto del gobernador era la seguridad, pero en ningún momento se habló de una ordenanza para gravar o para aumentar más bien a través de un instrumento como es la factura de los servicios públicos, esta contribución para la seguridad. Yo creo que el gobernador se ha embarcado en unos proyectos. Yo me hago la pregunta a ustedes que están en Medellín, ¿el gobernador realmente tiene asesores? El gobernador se ha embarcado en unos proyectos que todos, desafortunadamente para Antioquia, han tenido muchos problemas. Yo veo aquí un problema práctico, veo problemas legales por el tema del recaudo, veo problemas que va a tener en el futuro. Lo mismo le va a pasar al referendo fiscal que ya murió. Es un referendo que todavía tienen a las personas recogiendo firmas en algo que se le advirtió al señor gobernador que no tenía posibilidades políticas de éxito, y aún así, bajo esa misma lógica, yo creo que el gobierno se ha embarcado y se seguirá embarcando, por lo que veo, en proyectos improcedentes, inadecuados, inoportunos y faltos de logística y de respaldo ciudadano. Esta aprobación de este impuesto, pues, tan impopular, yo creería que Antioquia le va a reportar muchos problemas. No debieron hacerse las exenciones y las disminuciones a los impuestos que el gobernador impulsó
en la ordenanza al impuesto a los impuestos de registro, a todos los impuestos de vehicular, etcétera, etcétera, si lo que se necesitan son recursos. Ahora, al gobernador también se le ha enviado a la gobernación por diferentes formas. Hay una fuente de financiación enorme, enorme para Antioquia, de un recaudo estimado en más de 50 billones de pesos a través de la plusvalía. Eso es un impuesto muy técnico que realmente es una contribución, no es un impuesto directo, sino que es una contribución que se paga o que se cobra los municipios para solventar y alivianar las cargas que tienen en el funcionamiento del aparataje. Pero la gobernación no ha hecho uso de estos instrumentos y de estas herramientas que están hoy consagradas en la Constitución y en las leyes de Colombia. Siempre se van por el camino más fácil, peajes, impuestos, y de esa manera es muy difícil. Muy bien. Robinson Giraldo, ex candidato a la gobernación de Antioquia, experto en temas de descentralización, de federalización, en fin, temas que siguen siendo no fáciles de comprender, pero que en la medida que los vamos escuchando, cada vez más los entendemos. Muchísimas gracias, Robinson, por estar con nosotros hoy aquí en Clickracia, el poder de la información, no clic, la democracia de la información. A ustedes, Roger, siempre un placer y un gusto compartir con ustedes. Muy buenos días y muchas gracias. No, señor. Nuevamente a ustedes, Robinson Giraldo, muchas gracias. En fin, Javier, no es fácil, ¿cierto? No es fácil comprender el tema, pero vale la pena que le vamos dando cada vez a cada uno de nuestros internautas, el interesado por supuesto, información a través de expertos como Robinson Giraldo, porque dependiendo del punto de vista, lo que se haga es muy bueno. El ministro del Interior aplaudió la reforma al Sistema General de Participaciones porque garantizaba acabar con la centralización. Sin embargo, Robinson nos explicó, habría que hacer realmente una reforma a esta Constitución real de fondo para que nos dejáramos de ser una república unitaria, que es muy distinto. El gobernador de Antioquia aplaudió a medias esta reforma de acto legislativo, diciendo que todavía hay que insistir en la autonomía fiscal. También nos habló sobre ello Robinson. Pero la federalización, bueno, y fue que recordé ese tema de Antioquia Independiente. Usted se da cuenta, cosa que tuvimos aquí a Juan Carlos Betancourt. De eso precisamente le quería hablar, don Roger, porque me parece que la exposición del doctor Robinson es bien interesante, entendiendo de que el país necesita una reorganización no solamente administrativa, sino geográfica. Eso es muy importante, don Roger, ¿cierto? Porque hay departamentos donde no solamente agrupan, sino que se vuelven una barrera para, digamos, poblaciones que se sienten identificados por su cultura, por su historia, por todo lo que ustedes quieran. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, el Magdalena Medio, que comparte con Boyacá, con Santander, con Antioquia, es decir, el Urabá antioqueño, que de alguna manera geográficamente, aunque está en Antioquia, culturalmente es muy diferente a lo del interior. Eso no quiere decir que tenga que cercenar de esa manera, sino que habría que reorganizar el territorio de otra forma. Convertirlos en estado me parece una propuesta muy interesante, y también lo que él habló de la federalización o la independencia, es decir, cuando él dice que se siente orgulloso de ser colombiano, yo creo que ese es el motivo que todos debemos jalonar, porque ¿quién no se ha maravillado con los recursos naturales, por ejemplo, del Chocó? ¿O quién no disfruta de la salsa caleña? ¿O quién no disfruta de la cultura cundiboyacense? Es decir, todas esas cosas nos hacen sentir colombianos, aunque diferentes, pero somos colombianos. Y es ahí donde tenemos que ser un poco más humildes y no pensar que es que los paisas somos superiores a los demás, don Roger. Sí, señor. Bueno, en todo caso, eso que está diciendo de sentirse orgulloso de ser colombiano puede llevar más bien a que haya una federalización, o sea, estados.
el Estado Federal de Antioquia, el Estado Federal de Boyacá, etcétera, pero siempre en una única república, distinto a lo que estaba planteando yo pues respecto de este señor Juan Carlos Betancourt, que habla de independencia de Antioquia, que tendría que irse a las armas, incluso como dice Robinson Giraldo, independencia de Antioquia para estar separado como si fuera una república independiente. O sea, nuestros enemigos fronterizos serían ya los otros departamentos. Son cosas muy distintas. Por eso yo digo que no es fácil de entender, pero en la medida en que uno empiece a pensar en el tema, va aclarando hasta dónde realmente debemos llegar para bienestar general de los colombianos, no solamente de los antioqueños, que es la diferencia cuando se habla de amar esta patria querida, sin que nos creamos, como dice también Robinson, los más, la raza aria, la mejor raza, y que tenemos que cerrar nuestras fronteras y convertirla en una república independiente.